Si tu escáner arrojó el código P0161, el problema no está directamente en la lectura del sensor, sino en su corazón eléctrico, el calefactor interno. Este pequeño circuito es el que permite que el sensor alcance temperatura rápidamente para funcionar. Y si falla, tu sensor se vuelve lento, ineficiente y el check engine se enciende. Hoy te explico qué significa este código, cómo probar el calefactor paso a paso, y cómo saber si el problema está en el sensor o en el cableado. El código P0161 se registra cuando la ECU detecta un mal funcionamiento en el circuito del calefactor del sensor de oxígeno trasero del banco 2, sensor 2. Este calefactor está diseñado para llevar el sensor rápidamente a su temperatura de operación, unos 300 a 400 grados centígrados, permitiendo que empiece a generar señal en segundos. Incluso con el motor frío. Si el calefactor no funciona, el sensor tarda demasiado en activarse o no genera señal estable, afectando el monitoreo del catalizador. En otras palabras, el sensor no calienta y por eso el motor piensa que no hay actividad o la lectura es errática. Función del calefactor en el sensor O2. Dentro del sensor hay una resistencia eléctrica que calienta el elemento cerámico, circonia. Esta resistencia recibe voltaje de batería, 12 voltios, y tierra controlada por la ECU. Cuando el calefactor funciona, el sensor entra rápido en lazo cerrado. Las emisiones bajan. La mezcla aire-combustible se regula antes. Cuando no funciona, el sensor no alcanza temperatura a tiempo. La ECU demora el lazo cerrado, aumentando consumo y emisiones. Causas comunes del P0161. Calefactor interno del sensor O2 abierto o quemado. La resistencia interna se rompe y no hay continuidad. Cableado o conector del sensor en mal estado. Cortes, derretimiento o falso contacto en el arnés. Fusible del circuito del calefactor fundido. Muchos sistemas alimentan varios sensores desde un mismo fusible. Cortocircuito a tierra o a voltaje. El calefactor recibe voltaje continuo o pierde su control. Problemas en la ECU o relevador de calefactores. En casos raros, el módulo no activa la masa del calefactor. Síntomas del P0161. Check engine encendido. Retraso en la entrada al lazo cerrado después del arranque. Aumento en el consumo de combustible en frío. Ralentí irregular durante los primeros segundos. En algunos casos, falla en la prueba de emisiones, monitoreo del catalizador. Diagnóstico paso a paso. Paso 1. Confirmar el código. Escanea y verifica que se trata de P0161, Bank 2 Sensor 2. Asegúrate de que no haya otros códigos asociados como P0158, P0160 o P0141, que corresponden a otros sensores o 2. Paso 2. Inspección visual. Ubica el sensor trasero del banco 2, B2S2, normalmente después del catalizador del lado opuesto al banco 1. Revisa el arnés y conector, busca cables rotos, quemados o derretidos por el calor del escape. Limpia el conector con limpiador dieléctrico si hay óxido o suciedad. Paso 3. Medición de resistencia del calefactor. Con el motor frío y apagado. Desconecta el sensor. Usa un multímetro en escala de ohmios. Mide la resistencia entre los pines del calefactor, consulta el manual, usualmente los dos cables del mismo color. Valor típico, entre 5 y 14 ohmios. Si la lectura es abierto, el calefactor está quemado. Si es 0, corto, también está dañado. Paso 4. Verificar alimentación y tierra. Con contacto en posición ON. Verifica que haya 12 voltios en el pin de alimentación del calefactor. Revisa que el otro pin tenga buen control de tierra desde la ECU. Si falta alguno de los dos, revisa fusibles y continuidad del cableado. Paso 5. Prueba dinámica. Con el motor en marcha, observa con el escáner si el sensor trasero muestra activación del calefactor o heater on. Si no lo hace, revisa la señal de control desde la ECU, puede requerir osciloscopio. Posibles soluciones. Solución 1. Reemplazar el sensor O2 trasero, B2S2, si el calefactor está abierto o en corto. Solución 2. Reparar cableado o conector dañado. Usa cinta térmica o funda protectora para evitar futuros daños por calor. Solución 3. Revisar y reemplazar fusible del circuito del calefactor. Solución 4. Revisar relevador o salida de la ECU, si no hay control de masa. Solución 5. Borrar códigos y realizar prueba de manejo.
Monitorea que el sensor alcance temperatura y entre en lazo cerrado rápidamente. Valores de referencia. Parámetro valor normal falla. Resistencia calefactor 5, 14 ohmio abierto o corto. Voltaje alimentación 12 voltios 0 voltios, fusible o cable. Corriente 0.5, 1.5 nula o excesiva. Temperatura de activación tricentésimos aprox no alcanza. Prevención. Revisa sensores de oxígeno cada 80.000 a 100.000 kilómetros. Evita limpiar sensores con químicos agresivos. Revisa fusibles después de cada mantenimiento eléctrico. Evita conectar sensores genéricos mal adaptados, ya que pueden quemar el calefactor. El código P0161 no significa que el sensor esté mudo, sino que no puede hablar porque nunca calienta. Sin el calefactor, el sensor trabaja frío, lento y con lecturas imprecisas. Por eso el check engine se enciende, incluso sin que el motor falle. Así que, si ves el P0161, revisa primero lo más simple, fusible, cables y resistencia. Si todo está bien, el calefactor interno se quemó y el sensor debe reemplazarse. Recuerda, sin calor, no hay señal, y sin señal, no hay control. Aquí en Carros en las Vías, te enseñamos no solo a borrar el código, sino a entender por qué apareció. Si sientes que esto es para ti, y quieres seguir creciendo, aquí abajo te dejo un enlace donde puedes seguir aprendiendo aún más. Solo necesitas las ganas de aprender y dar ese primer paso. Te espero adentro para que sigamos creciendo juntos. Y si este contenido te fue útil, suscríbete y activa la campanita, porque en Carros en las Vías no solo te explico cómo arreglar tu auto, sino que te enseño a entenderlo. Aquí no solo reparamos autos. Reparamos la forma de pensar sobre la mecánica. Nos vemos en el próximo video, hasta la próxima.